Bienvenidos de nuevo al módulo 2 del curso Finanzas Internacionales. Y en esta parte del módulo vamos a hablar sobre este título que ven en la pizarra, Determinación del tipo de cambio. Y quiero darle una pequeña motivación para hablar sobre este tema, sobre el tipo de cambio. Y esa motivación pasa por resaltar que esta es la variable más importante en finanzas internacionales. El tipo de cambio, o sea, el precio de las divisas importantes en relación a nuestra moneda, el nuevo sol. Y en particular, para resaltar esta motivación, presentamos una noticia reciente que nos habla de la evolución del tipo de cambio sol-dólar a través de este gráfico que voy a mostrar en este momento. Y este gráfico muestra la evolución del costo de la moneda dólar en soles desde el año 2001 hasta el año 2015. Son los años de la modernización de la economía peruana. Y como ven, en los años, desde el año 2003, 2004 hasta el 2013, tenemos 10 años en que la moneda peruana se fue fortaleciendo. Y el sol valía marginalmente, pero valía cada año. Es recién desde el año 2012 que el dólar se vuelve a fortalecer y cada vez está costando más, y estos son promedios de cada año: 2.64 para el 2012, 2013 2.70, 2014 2.84 y 2015 3.20, y hoy día no aparece el 2016, pero ustedes ya saben que está cercano a 3.40 el precio del dólar. Entonces, los objetivos del capítulo son explicar por qué el dólar cae, por qué el dólar sube, por qué la divisa cae, por qué la divisa sube. Explicar cómo se miden los movimientos del tipo de cambio, primer objetivo. Explicar cómo el tipo de cambio de equilibrio se determina en cada momento. Y examinar los factores que afectan el tipo de cambio de equilibrio. Esos son los objetivos que nos hemos puesto, son bastante ambiciosos, y pasemos a ver en primer lugar cómo se miden los movimientos del tipo de cambio. Ya hemos dicho que el tipo de cambio mide el valor de una divisa en unidades de otra divisa. Cuando una divisa declina en valor, se dice que se deprecia. Cuando una divisa incrementa en valor, se dice que se aprecia. Entonces, el dólar, por ejemplo, se estaba depreciando en la primera parte del gráfico que presentamos antes y se está apreciando a partir del año 2013, en que ya estamos en las épocas normales en que el dólar cada vez era de mayor precio. El cambio, la medición de los movimientos del tipo de cambio se mide a través del cambio porcentual, delta porcentual, la cual se computa como ST, que es el spot de hoy día, menos ST-1, que es el spot del periodo anterior, dividido entre ST-1, el spot de inicio. Por eso es que aparece la S, porque la S denota la tasa spot en el tiempo T. Si tenemos en esa fórmula un delta porcentual, un cambio porcentual positivo, significa una apreciación de la divisa. Si tenemos en esa fórmula un delta porcentual negativo, significa que se está depreciando la divisa. Por ejemplo, esta es la información que tenemos en este gráfico que vamos a presentar a continuación, donde se ve la tasa aproximada spot de la libra esterlina en dólares. Presentamos el gráfico.
Y ahí podemos ver que a principios de los 90 la libra esterlina valía 1,75. Y al final en el año 2000, la libra esterlina ya vale solo 1,50. Ha pasado de 1,75 a 1,50. Entonces tenemos que aplicar la fórmula anterior, la fórmula que medía la depreciación porcentual, para obtener cuál sería lo que estimamos nosotros como depreciación porcentual de la libra esterlina en este caso. Ahora sí, ya sabemos qué representa el tipo de cambio de equilibrio, representa la intersección de la demanda que hay por esa divisa relativa a la oferta de esa divisa. Ese sería el tipo de cambio de equilibrio. Así, por ejemplo, si tenemos, de nuevo, hablemos de una divisa libra esterlina. Estamos aquí suponiendo que el dólar es la moneda nuestra y la divisa que estamos tratando de determinar su precio es la libra esterlina. Y así como decíamos en el ejemplo del gráfico que la libra esterlina ya había llegado a 1,50, aquí planteamos algo similar. Tenemos una demanda por libras esterlinas, tenemos una oferta por libras esterlinas y tenemos un equilibrio del tipo de cambio que lo vemos en este gráfico que estoy presentando en este momento. Entonces, el equilibrio del cual partimos es 1,55. ¿Cómo va a cambiar ese tipo de cambio de equilibrio? ¿Cuáles son los factores que van a influenciar el cambio de ese valor? Y nosotros vamos a listar aquí en la pizarra los 3 factores más importantes. El primero es la tasa de inflación. El segundo es la tasa de interés. Y el tercero es el PBI o el nivel de ingreso. Entonces, estos son los 3 factores y vamos a ver ahora cómo se refleja eso en nuestro modelo. Ahí está el gráfico que anteriormente les había mostrado, ese gráfico que ya lo habíamos visto y cuyo punto de equilibrio era 1,55, cómo va a cambiar si cambia cada uno de los 3 factores que he señalado acá. Vamos a ver cómo funciona nuestro modelo. Supongamos que hay una tasa de inflación en Estados Unidos. Partiendo de una situación de una demanda cero por la divisa libra esterlina, una oferta cero de la divisa libra esterlina, nos da un rate, una tasa, un tipo de cambio. ¿Por qué se llama rate? Porque es la forma de decirlo en inglés. Tipo de cambio es rate of exchange, exchange rate. Entonces, rate es el tipo de cambio expresado en inglés, ¿no? R0, por lo tanto, es el tipo de cambio de equilibrio. ¿Qué pasa cuando hay una inflación en Estados Unidos? Entendamos bien claro qué significa inflación. Inflación es cuando el precio de todos los bienes sube en Estados Unidos. Entonces, todo está caro en Estados Unidos. Visitar las cataratas del Niágara en Estados Unidos es carísimo. Se pone muy caro visitar Disneyland, es carísimo. Entonces los consumidores dicen, en lugar de ir a sitios tan caros como Disneyland, me voy a visitar Europa, Londres. Y para poder visitar Europa necesito demandar más libras esterlinas y la demanda cero por libras esterlinas pasa al lugar de 1. Entonces alguien dirá, bueno, ya con eso termina la historia y eso muestra cómo sube el precio. No, porque los europeos, los británicos,
también sienten lo mismo. Y para ellos también son conscientes de que las cosas están muy caras en Estados Unidos. Entonces ellos dicen, yo no quiero visitar Estados Unidos, prefiero ir a París, porque Estados Unidos está carísimo. La inflación de Estados Unidos es muy alta. Por lo tanto, yo no quiero ofertar libras para intercambiarse por dólares. Por lo tanto, además de subir la demanda, baja la oferta. Se desplaza hacia la izquierda la oferta. Entonces, por esos dos mecanismos del incremento de la demanda y de la retracción de la oferta, tenemos que el R0 pasa a R1. Entonces ya la libra esterlina no va a valer 1,55, no, la libra esterlina va a valer 1,70 o algo así, porque el modelo de oferta-demanda así lo dice. Entonces la tasa de inflación tiene un efecto. Si hay una inflación muy alta, el tipo de cambio sube. Otra manera de pensar esto es decir, vean, cuando hay una inflación alta en el Perú, por ejemplo, sube todo. Suben los alimentos, sube la vivienda, sube todo. Por lo tanto, también tiene que subir un artículo tan indispensable como es la divisa dólar. Entonces, cuando hay inflación, tiene que subir el dólar, el precio del dólar. Pasemos al segundo factor, las tasas de interés. Y de nuevo comenzamos con D0, S0, R0. Si hay una tasa de interés más alta, habrá en los Estados Unidos, habrá una menor demanda por depósitos bancarios británicos y por lo tanto la demanda se retrae, porque la tasa de interés sube acá, yo no llevo mi dinero a Gran Bretaña. Pero además habrá un deseo británico por depósitos bancarios en Estados Unidos y la oferta aumenta. Entonces, por ambos lados, aumento de la oferta y retracción de la demanda, tenemos que el tipo de cambio disminuye fuertemente. Eso nos dice este gráfico que estamos mostrando.